La Play Store se está cayendo a pedazos y Google no quiere que lo sepas. Y no es nostalgia. Hubo una época en que abrir esa tienda era emocionante. Hoy los juegos que amabas se volvieron de pago, las apps que usabas ya no tienen sentido y la tienda que supuestamente te protege lleva años ocultándote virus en silencio. Detrás de todo eso hay empresas compradas a la fuerza, decisiones que nunca se anunciaron públicamente y una industria entera que eligió el dinero sobre todo lo demás. Vas a ver cómo esas decisiones destruyeron la Play Store desde adentro y por qué está en decadencia. En 2008 Android apenas estaban naciendo. Llegó como la opción para quien no podía pagar el iPhone que había salido un año antes. Pero lo que nadie anticipó es que esa alternativa barata iba a cambiar completamente la forma en que el mundo entero se relaciona con la tecnología. Desde el principio tuvo su propia tienda, que se llamaba Android Market. No era la Play Store todavía, pero funcionaba prácticamente igual. Entrabas, buscabas y descargabas. Los juegos no pedían conexión a internet, no pesaban casi nada y eran divertidos. Podías estar en un bus, en clase, en cualquier parte del mundo sin señal y el juego seguía ahí. Angry Birds llegó en 2009 y en cuestión de semanas se convirtió en un fenómeno que nadie esperaba. Sin pases de batalla, sin monedas premium, sin anuncios que te interrumpieran cada 2 minutos. Pagabas una vez y el juego era tuyo para siempre. Temple Run, Subway Surfers, Fruit Ninja, Jetpack Joyride, Plantas vs Zombies, casi todos tenían la misma fórmula. Era infancia pura, hasta el punto en que si estabas con alguien que no tenía celular podías jugar al que pierda, sigue. Banana Kong, Doodle Jump, Cade Rope, todos esos títulos eran así de simples y de honestos. No te pedían nada más que tu tiempo, aunque uno que otro te pedía $1 o como máximo $5. Y hablando de compras, si tienes pensado comprarte algo este verano, espera un momento. Acaba de comenzar el Summer Sale de AliExpress, con miles de ofertas disponibles del 3 al 10 de junio. Navegando por las ofertas me encontré un cargador rápido y un hub USB perfectos para mi setup, y los voy a conseguir por mucho menos de lo que pensaba. Pero la parte más interesante es esta. Si entras desde mi enlace, puedes recuperar hasta un 50% de tu compra gracias al Super Cashback de Letyshops, que es compatible con todos los descuentos del Summer Sale y además de ahorrar, participas automáticamente en un sorteo con premios que incluyen un iPhone 17 Pro y un pack de verano. Para participar es muy sencillo. Te registras en Letyshops desde mi link en la descripción, activas el Super Cashback de hasta 50% para AliExpress, haces tu compra como siempre y listo. Las activaciones son súper limitadas, así que no lo dejes para después y aprovecha estas super ofertas y el cashback del 50% en Letyshops. Pero no todo era casual. En 2012 la tienda cambió de nombre a Google Play Store y en ese mismo periodo llegaron los juegos que le demostraron al mundo que un celular podía competir con programas de PC y juegos de consola. La empresa que más empujó eso fue Gameloft. La había fundado el cofundador de Ubisoft y entendieron algo que nadie más estaba viendo. La gente no quería solo pasatiempos, quería una experiencia completa. Muchos de sus juegos venían preinstalados en los teléfonos. Comprabas un Android de gama media o baja y ya traía Asphalt, Kingdoms and Lords o Little Big City. No tenías que buscarlos ni pagarlos extra. Nova, Modern Combat, Six Guns, Gangster, The Dark Knight Rises, Spider-Man, Iron Man 3, todos pagados una sola vez o gratuitos y sin timers, sin anuncios que te sacaban del juego, sin monedas que se acababan justo cuando ibas ganando. Piensa por un minuto en lo que eso significaba en Latinoamérica. Una consola valía 1 o 4 salarios mínimos o más en esos años y los juegos originales eran prácticamente inaccesibles. Pero en Android podías tener un gran catálogo completamente gratis o casi gratis y mejor aún, portable. Y no era solo juegos. Esa misma energía estaba en las aplicaciones. Nova Launcher te dejaba personalizar tu Android como quisieras, algo que ningún iPhone de la época te permitía. Clean Master llegó a tener más de 1.000 millones de descargas porque resolvía un problema real sin cobrarte nada extra, aunque ya después nos enteraríamos de que tampoco era tan buena aplicación. Moviesen, AZ Screen Recorder, grabadores de pantalla que hoy son innecesarios, pero en ese momento eran herramientas de otro nivel. Todo costaba unos $, o era gratis, y no te quitaba funciones con el pasar de los años. Todo funcionaba bajo la misma premisa. Si necesitas algo, lo pagas una vez y ya nunca más lo vuelves a pagar. Eso se sentía honesto y duró hasta casi una década completa.
Pero hay algo que poca gente sabe sobre lo que llevó a la Play Store a su decadencia y tiene que ver con varias empresas, una cifra de dinero absurda y un cambio en cómo ves las cosas con el pasar del tiempo. En 2012 pasaron dos cosas al mismo tiempo que cambiaron todo. King lanzó Candy Crush Saga y Supercell lanzó Clash of Clans. Dos juegos completamente distintos, dos empresas distintas, pero los dos con la misma idea de fondo. El juego era gratis, pero en algún punto te iban a pedir dinero. Candy Crush te cortaba las vidas. Perdías, se acababan y tenías que esperar media hora para seguir o pagar para continuar en ese momento. No te daban ventaja sobre nadie, simplemente te cortaban el juego justo cuando más enganchado estabas y te dejaban la opción de pagar para seguir. A eso se le llama pay to skip, que en español sería algo como pagar para no esperar. Para 2014 ese juego solo generaba $1,5 millones al día. Clash of Clans fue más directo. Construías tu aldea, progresabas, atacabas. Pero si pagabas gemas, tus tropas se entrenaban más rápido, tus edificios se terminaban en segundos y tu rival que no pagaba quedaba atrás sin posibilidad de ganarte. Ya no era solo no esperar, era ganar sobre los demás. Solo con eso, Clash of Clans se ganó $892 millones en un año. Cuando esas cifras llegaron a los directivos del resto de la industria, la pregunta que se hicieron no fue cómo hacer mejores juegos. La pregunta fue por qué cobrar una sola vez si podían cobrar para siempre. Y ahí empezó la decadencia. Entre 2014 y 2016 llegó la era de las gachas. Una gacha es básicamente una caja de sorpresa digital. Pagas, giras y lo que te toca es al azar. Para ponerte más en sintonía con la actualidad, las gachas son lo que conocemos hoy como las ruletas, esas mismas que están en juegos como en Casino Mobile, Call of Duty Mobile y Free Fire. Con las gachas no sabías qué ibas a obtener. Podía ser el personaje que necesitabas, podía ser basura. Summoner Sword lo popularizó a nivel global y después vinieron decenas de juegos copiando el modelo. Ya no pagabas para no esperar ni para ganar, pagabas para ver si tenías suerte. Claro, esto no era obligatorio. Pero es el mismo mecanismo de un casino disfrazado de videojuego y algunos jugadores, los que la industria llama ballenas, llegaban a gastar miles de dólares buscando un solo personaje dentro de esas cajas, aunque no fueran una ventaja con el tiempo se volvieron una. Entre 2017 y 2019 llegó otro escalón. Fortnite había popularizado el pase de batalla en consolas y PC, básicamente una suscripción mensual que te da acceso a contenido exclusivo mientras sigues pagando, ya sea skins de armas, personajes o recompensas. Los juegos móviles lo copiaron como si no existiera un mañana. PUBG Mobile, Clash Royale, Call of Duty Mobile, casi todos. Aunque no era obligatorio pagarlo, la verdad es que estos pases eran pay to win en su mayoría, o sea que quien pagaba tenía ventaja directa sobre quien no. Si querías estar al día, si querías competir al mismo nivel que el resto, tenías que pagar todos los meses sin excepción. Y Free Fire llevó eso al extremo en Latinoamérica. Al principio era un juego ligero y gratuito, accesible en cualquier celular de gama baja. Pero poco a poco llegaron personajes como Wukong con habilidades que daban ventaja real en los PvP, disponibles solo para quienes pagaban. Eso es pay to win. Pagar para ganar. Y cuando un juego llegaba ahí, la diversión para quien no pagaba simplemente desaparecía, porque era muy difícil ganar. Incluso hoy en día mucha gente abandonó el juego por eso, se volvió en extremo pay to win. Pero las antiguas compañías como Gameloft no se quedaron afuera. En 2016 el conglomerado francés llamado Vivendi les quitó el control a la familia fundadora comprando sus acciones sin su consentimiento. Los nuevos dueños ya tenían un enorme historial en la industria como la empresa matriz de gigantes como Blizzard y Sierra a través de Vivendi y Universal Games y su primer movimiento fue meter publicidad dentro de los juegos, algo que Gameloft siempre se había negado a hacer. Para mediados de 2017 esa publicidad ya generaba 17 millones de euros. El resto de su catálogo fue rellenado de microtransacciones y anuncios. Y todo esto tiene un término gringo que describe lo que le pasó y le está pasando a la Play Store entera desde 2015. Se llama Ensitification y básicamente significa cuando algo se vuelve basura a propósito, paso a paso, mientras aparenta que está mejorando. Le das todo al usuario para que no se vaya, después cambias las reglas para que pague y al final ya no tiene más opción que aguantar o irse con nada. Los anuncios también se salieron de control. Hubo una época en que eran opcionales.
Morías en algún juego y el juego te preguntaba si querías ver un video para continuar. Podías decir que no. Pero las empresas aprendieron que si el anuncio es forzado, ganas más. Por eso hoy ya ves cualquier juego casual y cada 90 segundos o menos hay una pausa obligatoria de 30 segundos con un anuncio que no puedes cerrar. Aparte de esos anuncios, hay empresas que lanzaban 20 o 30 juegos al mes, todos prácticamente idénticos, con el único objetivo de retener al usuario el tiempo suficiente para mostrarle la mayor cantidad posible de anuncios antes de que lo desinstale. 2 o 3 se viralizaban, cubrían el costo de todos los demás y el ciclo volvía a empezar. Pero no todo se trata de juegos o aplicaciones. En los últimos años la Play Store ha estado pasando por unos problemas de seguridad que Google nunca reconoció públicamente, pero que hoy en día toman mucha más fuerza que en años anteriores. Como ya vimos, la decadencia es real y el meme de ya no hay buenos juegos en la Play Store ya dejó de ser un meme hace rato. Pero la decadencia no solo es la falta de buenos juegos. También es lo que llegó a ocupar ese espacio en la Play Store en los últimos años. Hoy la Play Store tiene un problema de seguridad que Google lleva años intentando esconder detrás de cifras impresionantes. Dicen que su sistema de seguridad, Play Protect, escanea 350.000 millones de aplicaciones instaladas en dispositivos Android cada día. 350.000 millones. Suena invencible. Pero en 2025 una familia de malware llamada Anaxa logró que más de 90 aplicaciones infectadas acumularan más de 5 millones de descargas dentro de la misma Play Store. No en sitios piratas. En la tienda oficial de Google. ¿Pero cómo es posible eso? Los criminales no suben una app maliciosa directamente porque saben que no pasaría la revisión. Suben algo completamente limpio. Un lector de PDF, un escáner de QR, una linterna, uno de esos tantos juegos ridículos. La mayoría de esas cosas pasa la revisión sin problema. Pero días o semanas después de estar instalada en tu teléfono, la app se conecta a servidores externos y descarga el código malicioso de forma silenciosa. Para cuando Google lo detecta, ya acumula millones de instalaciones. Anaxa en particular robaba credenciales de más de 800 aplicaciones bancarias de todo el mundo. Interceptaba lo que escribías en tu app del banco antes de que llegara a los servidores, eludiendo incluso la verificación en 2 pasos. Y Anaxa no está sola. La familia Joker lleva años suscribiendo a usuarios a servicios SMS Premium sin que se den cuenta, generando cobros en la factura del teléfono que muchos no notan hasta meses después. Y no nos olvidemos de las aplicaciones o juegos con Adger, porque si esto se está volviendo demasiado común en Android. Play Protect, el sistema que supuestamente escanea esos 350.000 millones de apps al día, fue evaluado a finales de 2025 por la certificadora independiente AB Test contra 11 de los mejores antivirus del mercado y para sorpresa de nadie quedó en el último lugar. Mientras tanto los juegos que amábamos fueron desapareciendo, uno, por razones que nadie explicó. Los juegos de Gameloft con licencias de Marvel y DC se fueron porque esos contratos tienen fecha de vencimiento y renovarlos cuesta más de lo que el juego genera, porque recordemos que esos juegos ya nadie los jugaba. La saga Zenonia desapareció cuando Gameville apostó todo su capital a criptomonedas y NFTs que después colapsaron. Electronic Arts compró a Glu Mobile por $2.400 millones y un año después sus ingresos habían caído un 47%. La solución de fue cerrar los servidores de los juegos clásicos para recortar costos. Aunque hoy en día ya no existen buenos juegos y las aplicaciones casi todas son las mismas o todas son bytecoding. La época dorada terminó mucho antes de que nos diéramos cuenta y la pandemia fue el último momento. Fue el momento en que todo se aceleró. Más usuarios, más plata en juego, más presión para monetizar cada segundo de atención. Lo que antes se hacía por pasión, por el gusto de crear algo que la gente disfrutara, se convirtió en una ecuación de retorno de inversión. Los estudios que sobrevivieron son los que aprendieron a cobrar de todas las formas posibles. Los que no aprendieron, cerraron. Y hoy la Play Store no es lo mismo de antes y esto no es nostalgia, es un hecho. Muchos aquí extrañamos esa época en la que abrir la tienda era emocionante, en la que un juego de $2 te podía tomar una semana entera sin pedirte nada más, en la que una app hacía exactamente lo que prometía sin convertirse en suscripción al mes siguiente. Ojalá Google lo recuerde algún día.
Ojalá dejen de medir el éxito en anuncios bloqueados y desarrolladores aplastados y empiecen a medirlo en usuarios que sienten que la tienda de verdad los cuida. Todo lo que fue posible una vez puede volver a serlo. Pero para eso alguien tiene que decidir que los usuarios importan más que los márgenes. Y ese día todavía no ha llegado y posiblemente nunca llegue.